Este año tenemos el honor de presentar al historiador Sanjay Subrahmanyam, quien dictará la cátedra de cómo ser bárbaro en India, y a quien saludamos con especial atención. Nuestro invitado es un distinguido profesor de Historia y de la cátedra Irving and Jane Stone de Ciencias Sociales en la Universidad de California, en Los Ángeles, Estados Unidos. Antes de comenzar, queremos recordar que el profesor Subrahmanyam estará en el Festival Puerto de Ideas Bio Bio 2024 este domingo 25 de agosto en el Aula Magna Arzobispal, esto es en la ciudad de Concepción, a las 12:30 horas, en la actividad titulada Las exploraciones de la historia, viajes, lugares, vidas, donde conversará también con el historiador de nuestro Instituto de Historia, el doctor Rafael Gaoni. Para más informaciones, en puertodeideas.cl. Y bien, para dar inicio a la cátedra Puerto de Ideas UC 2024, dejo con ustedes a la decana de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, señora Valeria Palanza. Nada mejor que concluir esta breve presentación con las palabras de nuestro invitado, escritas en uno de sus últimos libros. Dice el autor: sigo teniendo la esperanza de que las historias que se escriban se construyan con un espíritu de conversación, con una apertura a las experiencias y culturas, y no solo con un espíritu de reivindicación y autocomplacencia. Esta cátedra es, por cierto, parte de ese espíritu de conversación que esperamos siga creciendo y abriéndose. Muy bienvenidos todos y muy especialmente bienvenido, profesor. Antes de todo, me gustaría agradecer a los organizadores de este evento por su amabilidad y ayuda. Hace algunos años, mi amigo Tsvetan Todorov me invitó a dar una conferencia en Marsella. El tema lo eligió él y este es el resultado. Es un tema, entonces, muy todoroviano, de cómo ser bárbaro en India. La historia de la tolerancia, lo que hoy conocemos como diferencia, es una excepción más que una regla en el pasado de la humanidad, al menos en los últimos 3.000 años. No es, pues, sorprendente que considerar de una u otra manera a otros pueblos como bárbaros sea una historia en el subcontinente indio tan vieja como esos miles de años. Los términos que podrían glosar la palabra bárbaro son muchos también, aunque tal vez no siempre utilizados en el más estricto sentido de los que no hablan una lengua entendible y están limitados al uso de un absurdo barbar para comunicarse. En efecto, quizá la historia de la India sea relativamente original por las muchas y variadas maneras en que se puede ser bárbaro. Esta breve conferencia examina la historia del bárbaro en la India, en la longue durée, y repara en los variopintos usos del término y sus cambiantes coyunturas. Pero antes de interrogar al pasado, ¿acaso puede ser útil, inclusive para historiadores, comenzar por el presente? Es por los faits divers de los últimos años, nos proporcionan material rico y inquietante para cualquier análisis de quién es visto como bárbaro en la India contemporánea y las consecuencias concretas que esto tiene. Considérese, por ejemplo, el episodio que tuvo lugar en la región capital de Delhi a mediados de enero de 2014, durante el gobierno del populista Aam Aadmi Party, Partido del Hombre Común. Un grupo de estudiantes africanas, la mayoría de ellas procedentes de Uganda y Nigeria, que residen en el sur de la ciudad de Delhi, una noche se vieron sorprendidas al descubrir sus casas rodeadas por una turba de ciudadanos que las acusaban sumariamente de delitos relacionados con la venta de drogas y prostitución. Lo sorprendente es que la turba estaba liderada ni más ni menos que por el ministro de Justicia,
del gobierno de Delhi, miembro de Aam Aadmi Party, un controvertido abogado de nombre Somnath Bharti, quien ha sido previamente acusado de sobornar a testigos. Sin empacho, Bharti declaró que estaba respondiendo a las quejas de otros residentes contra los africanos y exigió a algunos policías presentes en la escena que allanaran las casas de los africanos para investigar su presunta posesión de drogas. Cuando los policías se negaron a hacerlo por no contar con orden de cateo, Bharti al parecer hizo justicia por su propia mano y entró a fuerza a las casas e inclusive físicamente forzó a salir a la calle a varios estudiantes. Lo que sucedió después ha sido impugnado, pero algunas de las estudiantes declararon que fueron maltratadas físicamente, insultadas verbalmente y también obligadas en la calle a proporcionar muestras de orina en contenedores para probar su presunto consumo de drogas. 1 o 2 días después se anunció que las muestras no habían arrojado nada mínimamente incriminatorio. Aterrorizadas, muchas de las africanas comenzaron a mudarse del área a los pocos días, mientras que otros residentes declararon que Bharti, el ministro, era nada menos que un héroe por sus acciones como jefe de la turba. Al final se inició una investigación en contra de Bharti, la cual continuó en marcha durante unos años. La mala prensa alrededor del suceso, que fue ampliamente cubierto en los medios impresos y electrónicos indios, causó algo de consternación en las filas del populista Aam Aadmi Party. No obstante, las altas autoridades del partido, incluyendo el líder Arvind Kejriwal, insistieron que las acciones de Somnath Bharti habían sido perfectamente adecuadas. No obstante, Madhu Bhaduri, una de los fundadores del partido, ex diplomata de alto rango y ex embajadora en México, de Indiana en México, se mostró lo suficientemente molesta como para pedir en una reunión de consejo del partido celebrado 2 semanas después que esta resolución fuera aprobada, que el Consejo Nacional del Aam Aadmi Party unánimemente decide presentar una disculpa a las mujeres de Uganda y Nigeria, etcétera, etcétera. Para sorpresa de Bhaduri, la resolución no solo no fue aprobada, sino que además la ex embajadora fue abucheada y expulsada del podio. En sus posteriores comentarios a la prensa, Bhaduri señaló que uno de sus detractores era un académico prominente y autoproclamado activista en derechos de las castas inferiores de la India. Y entonces había toda una discusión para saber si el Aam Aadmi Party era, con efecto, un partido racista o no. Este episodio es solo uno entre una saga que ha estado sucediendo durante muchos años en otras ciudades de la India, como Pune o Bangalore, donde hay una notoria población de estudiantes africanos. Hay africanos, por ejemplo, de Sudán, Nigeria, Kenia, Etiopía, Uganda y Somalia en varias ciudades indianas. Y un estudiante de Chad afirmó al periódico hindú en un artículo titulado "Estudiantes africanos aducen discriminación racial en Bangalore", cito: "Sentimos que la gente no quiere que nos quedemos aquí. Voy a tomar un avión de regreso a mi país el mismo día que termino mi curso". Pero los últimos años también han puesto en primer plano episodios de otras formas de exclusión y el consecuente comportamiento violento en ciudades indias. Tan solo unas semanas después del incidente contra los africanos en Delhi, un estudiante del estado indiano nororiental de Arunachal Pradesh fue abusado y atacado violentamente en plena luz del día en una concurrida zona mercantil del sur de Delhi. El joven murió como consecuencia del ataque. Era hijo de un político
bastante prominente. Y su muerte desató acaloradas protestas de otros estudiantes de su región de origen. En la discusión se mostró que la discriminación en el alquiler se practicaba regularmente contra ciertos grupos originarios de la parte noreste de la India. En el área de Munirka, que no es muy lejos de la prestigiosa Universidad de Nehru, algunas semanas después de la muerte de ese joven, una asociación de propietarios residentes decidieron excluir a varios inquilinos potenciales de esa zona, diciendo que eran gente indecente, Gandelog. Los acusaban en los medios de tener un patrón de comportamiento escandaloso y alcoholizado. Entonces hay no solo problemas con extranjeros, con africanos, pero también al interior de la India contra ciertos grupos. Grupos que no corresponden a la mayoría indiana físicamente y también en términos del sistema de castas. Y voy volver a ese problema. Conforme uno se traslada de la situación urbana a la rural, la lógica de alteridad y su correspondiente violencia cambia en la India contemporánea. Aproximadamente 30% de la población india vivía en áreas urbanas de acuerdo con el Censo Nacional de 2011. Después no tenemos censo. Para el 70% restante podría decirse que la línea de fractura más importante tiene que ver con casta. Mucha de la violencia rural está dirigida a los llamados intocables o Dalits, que son en realidad una aglomeración de más de 1.200 castas específicas de variada condición social, función y niveles de prosperidad. En las áreas rurales, los Dalits, no obstante, representan aproximadamente 1/3 del trabajo agrícola y es en este contexto que enfrentan las mayores fricciones y, consecuentemente, la violencia más organizada. En el siglo XIX y principios del XX, a estas castas trabajadoras a menudo se les exigía realizar corvée, un día de trabajo no remunerado o trabajos forzados para las castas superiores, pero en las últimas décadas los Dalits se han resistido a tales demandas. Además, aunque alguna vez fueron excluidas de la posesión de tierras, los Dalits han incursionado en esta área en los años que siguieron a la independencia de la India en 1947. Observadores, activistas y analistas contemporáneos suelen proponer diferentes enfoques ante estos hechos de violencia urbana y rural, que son, por lo demás, indiscutibles. Algunos argumentan que la violencia en contra de Dalits es específica y, por lo tanto, comparable, por ejemplo, con la violencia dirigida en el siglo pasado en contra de los afroamericanos en Estados Unidos. En otras palabras, proponen que al menos en el caso de los Dalits, las abismales diferencias de castas pueden ser equiparables analíticamente a cuestiones de raza y discriminación racial. Otros no están de acuerdo y sugieren, en cambio, que estas formas de violencia deberían ser consideradas dentro del contexto de una sociedad rural india impregnadas de esas muchas formas de violencia característica de una sociedad en el trance de una radical transformación social y económica. No solo los Dalits, sino muchos otros grupos en ascenso, se afirma, son víctimas de venganzas de grupos que alguna vez dominaron la sociedad rural y ahora resienten la pérdida de esa dominación. Además, los enfrentamientos violentos no son totalmente desconocidos, inclusive dentro de grupos más bajos en la jerarquía de castas, los que el lenguaje oficial podrían denominarse otras castas atrasadas y Dalits. En la India actual, pues, es claro que existen varios ejes para considerar alteridad y exclusión. Un primer
eje sería el clásico de las castas. Un eje, digamos, que hipotéticamente es vertical, en el que se contraponen las castas supuestamente superiores y más puras a las castas inferiores y más impuras, y que esquemáticamente recorrería toda la gama que va de brahmanes a comerciantes, terratenientes, pastores, trabajadores agrícolas y dalits, pero que también incluirá posibles modernas categorías confusas como industriales, obreros y profesionistas de baja estirpe. Una segunda forma de ver la cuestión sería a través del espacio del Estado-Nación mismo, en donde los que pertenecen a zonas exóticas, habitadas por los llamados grupos tribales. Hay esos grupos en la India, estudiados particularmente por los últimos antropólogos coloniales, son particularmente discriminados cuando salen de estas zonas. A decir verdad, relativamente poco de estos adivasis o aborígenes, los llamados grupos aborígenes, en su mayoría compuestos por los antiguos cazadores electores que la Constitución india dice proteger, se han mudado a los principales espacios metropolitanos. Son también esa gente que tiene problemas, por ejemplo, en una zona como Delhi. Sin embargo, ninguna consideración sobre la naturaleza de la alteridad en la India contemporánea puede saltarse un cuarto eje, que en verdad es crucial: la religión, particularmente el estatus de los musulmanes en el actual Estado-Nación indio. Las estadísticas oficiales de 2001 sugieren que entonces los musulmanes representaban 3,4% de la población india, los cristianos un poco más de 2%, los sikhs un poco menos que 2%. En contraste, en 1941, el último censo antes de la partición, los musulmanes constituyen 24% de la población de la India no dividida. Esto es, la creación de Pakistán en dos segmentos este y oeste redujo significativamente el número de musulmanes en la India, pero no hasta el punto de convertirlos en una proporción ignorable de la población. De cualquier modo, el problema era que muchos de la clase política india consideraban esto un negocio inconcluso. A pesar de que el Congreso Nacional Indio, la principal formación política que lideró India en las décadas posteriores a la independencia, afirmaba ser secular en orientación, seguía siendo importante la cuestión de si India debía convertirse, de hecho, en un Estado que representara a los hindúes, como Pakistán representaba a los musulmanes. En un principio, los portavoces políticos de una India hindú fueron incapaces de hacer mucho eco en el sistema parlamentario en los años 50, 60 y 70, pero a partir de más o menos de 1980 son cada vez más importantes. Una serie de ideas enlazadas yacía detrás de ese momento de crecimiento de la política hindú, algunas veces denominada por la palabra hindutva, terminó popularizado por uno de sus primeros ideólogos, Vinayak Damodar Savarkar. Entonces, una de estas ideas sostenía que el orgullo hindú había sido castrado durante siglos de dominio musulmán en la India y que por lo tanto ese orgullo necesitaba ser reafirmado urgentemente. Una segunda noción era que, contrario a lo que los académicos y otros analistas sostenían, el hinduismo era de hecho una religión y una ideología muy coherente y muy antigua, con un conjunto de textos canónicos y con sólidas posturas morales. Un tercer principio era que la principal amenaza a la identidad hindú era el Islam, entendido como los vecinos musulmanes de la India, pero también como los musulmanes que vivían en el territorio de la India, de la nación india. Finalmente, una cuarta idea
de más reciente elaboración era que un emergente gobierno hindú en la India podría aliarse con otras partes del mundo gracias a la lógica del famoso choque de civilizaciones de Samuel Huntington, en la cual otras naciones y civilizaciones importantes también verían en el Islam su principal oponente. Como en Europa, infundir temor a la población fue una de las tácticas más favorecidas. Así, uno de los principales sitios de Internet del denominado Sangh Parivar, que es el grupo de política de los hindúes, ha establecido que en el 2035 los musulmanes, es una citación, los musulmanes serán mayoría absoluta en la India. Y sugiere que esto sería consecuencia, de un lado, de la poligamía y la reproducción desenfrenada de los musulmanes, y por otro, de la conversión y el terrorismo. Los bárbaros, pues, parecen estar no solo a las puertas, sino en un caballo de Troya dentro de la ciudad misma. La historia debe desempeñar un papel central en todas estas aseveraciones, y la evidencia histórica es que tenemos que apelar. Pero no inspirados por la feliz ilusión de que la investigación histórica resuelve las disputas políticas contemporáneas, de lo cual hay poca evidencia, sino antes bien porque necesitamos poner al descubierto las complejidades del problema en el caso indio. Hemos descrito 4 categorías de alteridad. Estas son respectivamente el paria o intocable, el otro el tribal o aborigen, el extranjero inferior, que viene de lejos, y el otro en términos de religión, frecuentemente el musulmán opuesto al hindú. Okay. Entonces voy a pasar rápidamente a una segunda parte que se llama más o menos nombrar al bárbaro. Las evidencias textuales más antiguas sobre Asia del Sur a que tienen acceso los historiadores sugieren la existencia de una sociedad antigua ya diferenciada con numerosas categorías sociales utilizadas para jerarquizar y distinguir en la temprana versión del idioma sánscrito, entonces en uso. Los hablantes de sánscrito, a su vez, estaban enlazados a otros pueblos en Asia Central y la meseta iraní, y establecieron una sociedad caracterizada por nuevos rituales, textos litúrgicos y prácticas materiales. Se trata de la llamada Edad Védica, cuyo inicio en la datación convencional actual se sitúa entre 1500 y 1200 a.C. al norte de India. Y en esa sociedad había una división entre los áreas de 4 estratos, que eran los brahmanes, kshatriyas, vaishyas y shudras. Y un quinto también, que era entonces los intocables. A partir de ese momento de una sociedad ya jerarquizada, tenemos que también que pensar que había movilidad social. Entonces, que había una sociedad bien estratificada, pero también movimiento y cambio en situación de grupos diferentes durante varios periodos. En muy ambicioso y esquemático ensayo acerca de la formación de la sociedad antigua de India del Norte, el indólogo alemán Harry Fock sostiene que esta sociedad alternó entre 2 clases de estados, uno en manos de extranjeros o inspirados en extranjeros y otros dominados por dinastías con valores más bien nativos. Esa es una concepción interesante, un poco anacrónica, pero Fock sugiere que el conjunto de dinastías de inspiración extranjera era extrovertida en sus valores, tolerantes, exuberantemente politeístas, permisivas en lo que tenía que ver con el papel de las mujeres en la vida pública
Las dinastías indias, en cambio, eran introvertidas, severas, brahmánicas en sus actitudes, retiraban a las mujeres de la vida pública, se reducían a una concepción del tiempo muy védico y pasaron del interés en el intercambio externo a la preocupación por el control de la economía local. Entonces, es posible ya que en ese momento de la India antigua había varios tipos de formaciones políticas, varios tipos también de fases en esta historia. Pasamos entonces a un segundo momento. Y ese segundo momento es con la llegada de los musulmanes. La llegada de los musulmanes al Asia del Sur, a partir de sus primeras conquistas en el siglo VIII, se consideró alrededor del año 1200, en delante con la formación de vastos estados conquistadores en el norte de India. Son estos musulmanes los primeros que usan la palabra hindú. No se usaba antes. Es hindú, hunud en plural. Y algunos observadores, como el célebre Abu Rayhan al-Biruni, que era de la Asia Central, usaba también la otra palabra más general, que es kufar o kafir, pero hay varios tipos de kafir, y entre los kafir había entonces los hindús o los hunud. Es necesario para nosotros también ver que los musulmanes habían progresivamente una idea etnográfica de más y más precisa de la sociedad india. Entonces, de hunud pasan, por ejemplo, a otras ideas. Por ejemplo, la palabra zunardar, que en traducción es portador del hilo, porque las castas superiores portan esto como señal de su posición en el sistema de castas. Hay progresivamente en ese periodo medieval, a partir del siglo XIII, descripciones de las costumbres de los hindús escritos por varios autores musulmanes, y también de las creencias religiosas, y por veces hay también tentativas de hacer una equivalencia. Por ejemplo, hay un debate muy importante para saber si efectivamente los hindús hacían parte de la gente del libro, el Kitab. Porque normalmente hay para los musulmanes 3 grupos incluso en esa categoría, que son entonces los musulmanes y los otros zimmi, los judíos y los cristianos. Pero había autores musulmanes en la India que quisieron proponer que también los hindús, como eran personas culturalmente avanzadas, y habían libros que no era la Biblia, pero otros libros podían ser finalmente inclusas en esta categoría de gente del libro, y también haber las ventajas de esa posición. En ese periodo medieval hay también mucho movimiento y mucho intercambio con otras zonas. Hay, por ejemplo, migración de la Asia Central en la India, pero es también interesante ver que ya había movimientos, por ejemplo, de la zona del Irán, de los países árabes, y también, por ejemplo, africanos ya en ese periodo, que sobre todo del cuerno de África, lo que se llama en la época Habesh, pero también la costa Swahili o Zanj. Y es interesante ver que hacia finales del siglo XV, especialmente en los 200 años que siguieron, hay entre los africanos llegados en la India, muchos que comenzaron como esclavos, pero después pasaron a ser notables y personas con un poder político considerable. Había, por ejemplo, sultanatos creados por africanos en la India en ese periodo. Uno de los más conocidos ejemplos es de un tal Malik Ambar, que fue esclavizado en el este de África, que llegó a la India central
por la vía del Mar Rojo y Bagdad, y por cerca de 3 décadas, hasta de su muerte en 1626, Habashi, notable, fue reconocido no solo como una figura política poderosa y carismática, sino como un mecenas piadoso de los eruditos musulmanes sunitas en el Deccan. Otra figura del Mesoperíodo fue un tal Aban Khan Zangi, que era entonces originario de la costa swahili. Entonces, es interesante ver en relación con la situación de Delhi de los años 2010, que en el pasado indiano había un momento en que grupos de africanos habían un poder político considerable, hasta llegaron a criar sultanatos y sistemas políticos liderados por esos grupos. Pero sería fútil negar que en la India los siglos entre 1200 y 1800 fueron caracterizados también por varias formas de conflicto, acompañadas a veces por una violencia retórica radical que denigraba el nivel cultural y los logros del oponente. En los últimos años del gobierno del sultanato mogol, quiere decir el siglo XVIII, era común para los miembros de su élite musulmanos quejarse de haber ido demasiado lejos en su compromiso con sus súbditos indios. El ritmo implacable de la expansión territorial mogol entre 1560 y 1700 también los puso en contacto con gente nueva, a lo que no sabían bien cómo tratar. En el este y noreste encontraron pueblos que aseguraban eran caníbales, Adamjor, y los trataron entonces como apenas humanos. Dentro de los límites nacionales del imperio, la política de los mogoles de expansión agraria en busca de una mayor base fiscal redujo los límites de las tierras forestales y puso a los campesinos en conflicto con los habitantes del bosque. Consideraron a esos europeos como poco limpios en sus prácticas y ineptos para las más elementales reglas de higiene. Ideas que de algún modo continuaron a través de todo el periodo de dominio colonial. Los primeros indomusulmanes en visitar Europa y dejar cuenta escrita de sus experiencias en la segunda mitad del siglo XVIII se explayaron sobre esta caracterización. Por ejemplo, un cierto Tahir Muhammad Sabzwari, burócrata mogol, dijo: la comunidad de francos quiere decir europeos, visten ropa muy fina, pero a menudo son muy sucios y tienen granos en la cara. No les gusta usar agua, se bañan rara vez. Son muy buenos en el uso de armas de fuego y son particularmente valientes en barcos y en el agua, pero en contraste con esto no son tan valientes en la tierra. Un otro intelectual, como Mirza Abu Talib Esfahani, en el inicio del siglo XIX, por otro lado, vio la nación inglesa bajo una luz un poco diferente. Un poder que había aprovechado la tecnología y formas inusuales de organización social para construir un imperio formidable y en expansión. En el transcurso del siglo XIX, por lo tanto, los ingleses, los británicos más generalmente en la India, pudieron librarse de ser percibidos como bárbaros gracias al simple hecho de su dominación política y militar. Esta dominación fue muy eficiente en crear también una clase de élites anglófilas en la India, que admiraban mucho a los nuevos gobernantes y su cultura, aunque continuaban circulando muchos chistes escatológicos sobre ellos. Las élites coloniales indias aceptaron la idea no solo de que sus sociedades y culturas, sino también su capacidad tecnológica, así como su sensibilidad estética, eran inferiores
inferiores a las de los británicos. Naturalmente, entre las élites hindú-musulmanas existieron nichos de resistencia a esta visión que dudaban de la supuesta degradación de sus propias concepciones estéticas y literarias, pero inclusive estos casi desaparecieron después de la represión de la gran rebelión campesina de 1857-8. Así, la segunda mitad del siglo XIX atestia una limpieza cultural masiva de la parte de las autoridades coloniales, hasta tal punto que inclusive el movimiento nacionalista indio que surgió después a menudo articulaba sus consignas en el mismo lenguaje cultural del gobierno cultural. Solo un intelectual excepcional, como el irreverente escritor telugu Gurujada Apparao, se atrevió a burlarse de las pretensiones británicas de total dominación cultural y epistemológica del mundo. La intervención colonial en los confines de las categorías y percepciones sociales es sin duda una curiosa mezcolanza de consecuencias previstas e imprevistas. No hay duda que, al menos desde el mandato de William Bentinck en los años 1870, los británicos habían lanzado un ambicioso proyecto para la reforma de la sociedad india y sus supuestas prácticas degeneradas. Una parte del proyecto se centró en los niveles más altos de la sociedad bengalí india, pero otros proyectos también atacaron fenómenos como el bandidismo organizado, etc. Pero lo importante es que los británicos continuaron a pensar y ver la India en términos precisamente de ese sistema de castas. La consecuencia prevista era, claro, proporcionar una coartada liberal para el gobierno británico, al que de hecho se le veía liberando a la India no solo de un tiránico gobierno musulmán anterior, sino también de una estructura social atrincherada cuyos campesinos e intocables estarían más que felices de verla caer. Las consecuencias no previstas fueron bastante más delicadas. Como Bernard Cohn y otros han señalado, el censo colonial y otra maquinaria similar se convirtieron en poderosas herramientas para fabricar identidad. Las castas viraron en números y los números se convirtieron en posibles reclamos de identidad. Una categoría totalmente nueva apareció dentro de la existencia del Panchama, el quinto grupo, una que reclamaba abarcar la totalidad de los excluidos por el sistema de 4 castas. Esta categoría fue aplicada a la gente que había sido clasificada por los británicos utilizando la noción que los primeros visitantes portugueses en Kerala en el siglo XVI habían usado, que es de intocables, que es una palabra utilizada en primero por los portugueses para describir ese fenómeno. Entonces, es posible ver ese periodo colonial como un momento en que ideas de bárbaro continuo, pero ¿quién es bárbaro y quién no es bárbaro? El tipo de nombres usados para definir bárbaro va a continuar a se transformar. En cuanto a la división religiosa, su larga trayectoria ha dado lugar, claro, a la repetición del subcontinente en varios estados-naciones, cada uno de los cuales está más o menos ligado a una identidad religiosa. En la de 1857-58 se permitió el surgimiento lento de un gobierno colonial burgués en la India británica. Entre los miembros de este gobierno hicieron su aparición los varios grupos anglófonos indios. Para principios del siglo XX era cada vez más claro que este espacio sería fuertemente impugnado y al mismo tiempo quedaba claro en este espacio el papel de las élites musulmanas seguía siendo ambiguo. En la segunda mitad del siglo XX difícilmente puede decirse que lealtades o divisiones primordiales tuvieron un papel importante. Antes bien, hubo muchas maniobras y varios líderes políticos importantes cambiaron de puesto y de postura política.
Aún así, hacia la década de 1940, lo que había surgido era una política de violencia endémica en la que comunidades que habían coexistido y peleado localmente durante siglos ahora aseguraban no reconocerse más entre sí. Los salvajes baños de sangre de las finales de 1940 ridiculizaron un poco cualquier noción de cultura compuesta de los siglos anteriores. Todavía vivimos con este legado en la India contemporánea y también en Pakistán y en Bangladesh. En lugar de ver la partición de 1947 como un acto trágico, aunque definitivo, algunos grupos en ambos lados de la frontera lo ven como una herida que no debe sanar naturalmente, como un asunto pendiente que debe resolverse violentamente. Entonces, ¿cómo ser bárbaro en la India? Parece que hay muchas maneras. En su brillante y extenso ensayo, El miedo a los bárbaros, Svetlana Todorov divide el mundo de hoy en 4 tipos de culturas nacionales. Existen, según él, aquellas donde el resentimiento tiene un papel vital. Es decir, para Todorov, gran parte de los países del mundo musulmán, desde Marruecos hasta Pakistán, pero quizá también otros lugares. Un segundo grupo está formado por aquellos que se distinguen por el lugar que ocupa el sentimiento del miedo en ellos. Aquí, Todorov ubica a las naciones de Occidente y particularmente las de Europa occidental, donde temen ataques físicos, los ataques terroristas, las explosiones de la violencia. El tercer grupo es el grupo residual, caracterizado por la indecisión con lo que uno adivina. Todorov se refiere a ciertas naciones africanas, subsaharianas y latinoamericanas. Finalmente, Todorov nota la existencia de un cuarto y último grupo constituido por un importante número de países donde la pasión dominante es el apetito. Aquí, Todorov ubica países que se están acercando a Occidente, en los cuales las personas quieren tomar ventaja de la globalización, del consumo y del ocio. En esta categoría coloca no solo a China, Brasil, Sudáfrica y México, sino a la India. India, escribe Todorov, junto con Brasil y algunos otros países, hoy ilustra otras vías a una existencia más próspera y democrática. Ojalá fuera así. Lo que espero haber demostrado hoy, así sea brevemente, es que hoy la India es, por razones históricas y por otros motivos, antes que nada, un país de miedo y resentimiento. Quizá es precisamente por esto que tiene un voraz antojo de inventar bárbaros. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Subramanian. Gracias a todos por haber estado acá esta tarde. Tenemos unos minutos por si acaso alguien del público quiere plantear alguna pregunta o algún comentario a partir de lo que el profesor expuso. Yo quería solamente, muy brevemente, para dar el paso a las preguntas, plantear si, en la presentación se habló, nosotros estuvimos invitados hace 2 años al profesor Deepak Chakrabarty, que es de los historiadores más conocidos acá para nosotros, procedente de India, y quería saber, en esta perspectiva que usted planteó respecto de este problema tan vinculado al problema colonial, si existe ¿cuál es la perspectiva que tienen usted como especialista que vive en otro país respecto de la historiografía local, de historiadores en India respecto a este mismo problema? ¿Cómo se trabaja más internamente, en el fondo? Yo tengo una posición un poco particular, ¿no? Porque soy formado totalmente en la India. No tengo ninguna parte de educación fuera de la India.
Después fui a trabajar en otros países, pero tengo siempre una posición muy distintamente también indiana. Continúo a dirigir una revista en Nueva Delhi, paso varias veces por año, etcétera, etcétera. Es también un poco el caso de Dipesh, pero Dipesh es un poco diferente. Dipesh ya se fue fuera desde el tiempo del doctorado a la Australia y después pasó la carrera entera en la Australia y los Estados Unidos. Y entonces soy del interior y del exterior. Y por causa de eso, yo pienso que mi punto de vista no es totalmente externo. Sí, tiene una parte de una visión de lejos, pero no es totalmente una visión de lejos. Y por eso yo pienso que este texto, por ejemplo, hace también parte de una discusión en la India. No solo con los universitarios y las personas, los intelectuales, pero es también una cosa que interesa a todos, ¿no? Quiero decir, también grupos políticos, grupos tipo NGO, non-governmental, esos grupos de voluntarios, etc. Y es un problema que es siempre presente. Y en ese contexto es verdad que normalmente el problema principal que tengo con esas discusiones que soy visto como cripto-musulmán. Es también porque escribo mucho sobre el momento de las dinastías musulmanes. Pero eso hace parte de los abusos. Entonces, es también para mí transformar a mí en otro tipo de bárbaro. Sí, muchas gracias por la conferencia. Acá estoy, profesor. En su biografía de Vasco da Gama, que la recomiendo, un gran libro, así que muchas gracias por habernos entregado esa obra, ¿no? Usted hace un recuento de la barbarie de los portugueses, no solamente como representación de la población de la India, sino que como una realidad de hechos, ¿no? Con barcos completos de gente quemada, en fin. Bueno, usted conoce mejor su libro que yo, así que... Y me imagino que habrá tenido un impacto muy fuerte en Portugal, considerando que uno va al monasterio de los Jerónimos en Lisboa y en la tumba de Vasco da Gama es una gran obra de piedra, etcétera, ¿no? Es un héroe nacional. Entonces quisiera saber cómo, yo sé que la recepción fue compleja del libro en Portugal, ¿no? Muchas críticas en la prensa, en fin, pero ¿cómo lo sintió usted cuando volvió a Portugal? ¿Fue recibido como una suerte de personaje non grato? ¿Qué pasó con eso, no? Y si después hubo alguna reivindicación intelectual de esta obra. Gracias. Sí, es una historia muy complicada, pero voy a contar una versión relativamente corta. Es así que en ese momento, que era 1996-97, cuando publiqué ese libro, hacía parte de un pequeño grupo de personas extranjeros que pasaban mucho tiempo en Portugal, que enseñaban en las universidades, que hablaban portugués, y yo hablo portugués mucho mejor que el castellano. Hablo portugués como en portugués, ¿no? Entonces, en ese momento había una sorpresa, ¿no? Un sentimiento que es un traidor. ¿Cómo es que escribió un tal libro sobre un héroe nacional, ¿no? Entonces había unos artículos de una grande violencia en los jornales y otras publicaciones populares en Portugal, que con algunas consecuencias. Por ejemplo, no me invitaron a una defensa de tesis de un alumno que yo era el codirector. No me invitaron, ¿no? Entonces, durante un cierto tiempo pasó así. Fue también el momento de la publicación de la primera edición en portugués de ese libro. Lo que es curioso es que este año son los 500 años de la muerte de Vasco da Gama. Entonces, en 2024, una otra casa editora pensó republicar el libro con otra
imagen de, no se dice capa, portada, con otra portada, transformó un poco el subtítulo y se vende muy bien. Tiene un prefacio de 3 páginas que es un poco diferente, pero no es para decir que Vasco da Gama era el mejor y más civilizado que todos los otros. No, pero es curioso, como el pasaje de 25 años, el mismo libro, otra presentación superficialmente, pasa. Profesor, bueno, muchas gracias por su conferencia. Quisiera hacerle una pregunta respecto a la correlación entre política y creencias religiosas que se deduce de la estructura que usted plantea, porque en el contexto por lo menos nacional, también en Brasil, un poco en Argentina ocurre, que también ha tendido a identificarse, cosa que se había disuelto en los últimos 80 años, la identificación entre ciertos grupos políticos y específicamente creencias religiosas como pentecostalismos o conservadores católicos. Y entonces, si pudiera, no respecto de Latinoamérica, pero sí respecto de la India, cómo se produce esa alineación entre política y religión, porque quizás puede ser un ejemplo interesante para comparativamente pensarlo nosotros, ¿no? No, lo que es también en los Estados Unidos, en ese momento la religión, es claro que, por ejemplo, Trump tiene el apoyo de grupos religiosos de tipo protestantes, también es sionistas cristianos y todo eso, ¿no? Pero el caso indiano es interesante porque a pesar de, después de la partición, tenemos más o menos 25% de musulmanes, que es una minoría enorme, ¿no? No hay normalmente en los países del occidente grupos minoritarios que son tan importantes. Son más pequeños, por ejemplo, musulmanes en Alemania o en Francia, etcétera, llegan a una proporción mucho menor y también con una historia que es muy diferente. Entonces, para mí, la India es como un caso de laboratorio, porque sí ese tipo de equilibrio entre una minoría tan importante y un grupo mayoritario puede funcionar en el caso indiano, y yo pienso que eso muestra una posibilidad mismo a la Europa, ¿no? Donde las minorías son menos importantes de lejos, ¿no? Entonces, yo pienso que es precisamente porque muchas veces en la India nos pensamos que es un poco el resultado de la mentalidad colonial. Nos pensamos que el futuro de la India como sistema político es en el occidente, ¿ah? Que es en el occidente que es más avanzado, con más desarrollo, etcétera. Entonces es el futuro. Pero yo pienso que quizás que es más interesante pensar en el sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, para la Indonesia. Okay. En el caso de la Indonesia es interesante, hay una mayoría musulmana muy importante, pero hay cristianos, grupos cristianos importantes en la Indonesia oriental, en la parte de las Molucas y todo eso. Para los indonesios que salieron después de un largo periodo de dictadura y todo eso, ¿cuál era la posibilidad de ver en el mundo cuáles eran los otros modelos? No era en los Países Bajos, ¿no? El ex poder colonial, no. Entonces yo pienso que esta historia de identidad, de alteridad basada en la creencia religiosa que se transforma en forma de política, para eso pienso que el caso indiano es muy importante. También por una otra razón, es la discusión sobre lo que es el secularismo. Es el problema, ¿no? Porque
Sabemos que en el caso francés, laïcité, Laicismo. sí, pero eso es separar la iglesia del Estado. No es hacer el equilibrio entre religiones diferentes. Entonces, en el caso indiano es muy diferente. Lo que nos traducimos como laicité, que es secularism en inglés, Gurnirpekshata en hindi, quiere decir muchas veces para los hombres políticos, etcétera, en la India, separar la iglesia del Estado. Pero no hay iglesia en el hinduismo, no hay iglesia en el Islam. El segundo problema es también que el problema no es de separar, pero de hacer un equilibrio. Muchas gracias, muy interesante. Y bueno, tengo una pregunta y el otro para añadir a la otra pregunta antes, porque, bueno, hay otra persona trabajando en hinduismo hoy día y están hablando sobre el uso como instrumento, como arma, esta idea de sincretismo, que hinduismo es únicamente sincrético y abierto y diferente que Islam, es ortodoxo y no cambia. Y por ejemplo, para decir que sikhismo no existe, no es religión real, es solamente una mezcla de hinduismo y otras cosas. Y pienso, es otra cosa muy interesante en el caso de la India, que da otro sentido al bárbaro o el otro en este sentido, y cómo la religión construye estas categorías. Y el otro es por qué usa la palabra bárbaro en lugar del otro. Ok. La primera pregunta es así, que es verdad que hay, por ejemplo, en la India, es también una actitud de ciertos grupos políticos en la India, decir que hinduismo no es religión, es civilización. Y entonces, como es civilización, eso es un proyecto muy interesante porque es un proyecto imperialista. Es decir, que hay esos otros grupos que piensan que son diferentes, pero no son diferentes. Hacen parte de la nébula hindú. Es interesante porque los sikhs no quieren aceptar eso, no quieren. Entonces es una tentativa de imponer esa idea y de decir eso. Es verdad que el sikhismo es una religión nueva, ok, ¿por qué no? El mormonismo también. Y hay otras religiones también que nacieron relativamente, en un pasado relativamente reciente, ¿no? Pero no es decir que había un terminus y no era posible inventar religiones a partir de ese momento, ¿no? Yo pienso que ese tipo, que es una estrategia minoritaria, pero existe en la India, que tiene razón, que es decir que no es religión, es civilización. ¿Y por qué usar la palabra bárbaro? Sí, es verdad que Todorov era muy conocido como especialista de la alteridad. El subtítulo del famoso libro, ¿no? La conquista de América, la cuestión del otro. Pero es Twetan que ha escogido esa palabra bárbaro. Y yo pensé que era interesante usar eso precisamente como provocación. Hola, profesor, muchas gracias por la presentación, muy sugerente. Y me preguntaba en ese sentido por el rol que le puede asignar usted también al nacionalismo como legado de la época colonial.
en esta proliferación de los bárbaros que usted identifica, si es que la unidad de la India como tal, como una nación, es también parte de ese problema. Sí, pero eso, tenemos un problema, ¿no? Que es, yo puedo decir como intelectual, académico, etcétera, que considero que el nacionalismo no es legítimo, no es muy interesante, etcétera. Muy bien, pero eso no tiene ninguna ningún apoyo en la situación actual en la Tierra, ¿no? Porque no hay personas que creen en la India que el nacionalismo no es legítimo, es una pequeña minoría que crea eso. Entonces, eso es el problema. El problema es que tenemos que aceptar la existencia de nacionalismo y después ver cómo al menos controlar los aspectos peores de ese nacionalismo. El aspecto peor de ese nacionalismo es que necesita la violencia contra el bárbaro. Mi pregunta es también de ver si es posible haber un nacionalismo sin bárbaro, ¿no? Sin otro que es el objeto del odio. Es posible. Yo tengo mis dudas. Pero la única cosa que puedo decir es que supongo es posible odiar más o menos. Muchas gracias por su presentación. Tenía una duda respecto a las elecciones de este año en India. Fueron una de las elecciones más importantes y en el fondo, claro, estuvo toda esta controversia respecto a la era digital y cómo en Internet se filtraron todo este tipo de discursos nacionalistas y racistas, y Todorov define muy bien en su texto que en el fondo cuando todas las sociedades hablaban de multiculturalidad nunca se quería adjuntar o se quería pensar en los musulmanes como parte de esta multiculturalidad. Siempre era un otro, un extraño, y en el fondo siempre fueron el bárbaro y nunca se quisieron incluir dentro de los discursos. ¿Cómo vio usted esto durante este proceso de elecciones? Ese proceso de elección era muy interesante en el caso indiano, ¿no? Porque lo que aconteció fue eso, que entrando en la fase de la elección, el partido que controlaba el poder decía que la elección era más o menos determinada, que ganaban sin problema 400 ¿cómo se dice? Posiciones en el Parlamento. 400 de 540 es mucho, ¿no? Dijeron que no había ningún problema para ver eso. Finalmente, el partido no tuvo una mayoría absoluta. Era necesario finalmente construir un tipo de gobierno de coalición, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a pesar de todo, cuando el pueblo indiano vota, es verdad que hay mucha gente en la India que no tiene educación formal, que no tiene todos estos aspectos aparentemente de sofisticación, pero no son estúpidos. Saben votar, finalmente. Saben cómo hacer para controlar un grupo, un partido que está avanzando de más. Eso que consiguió, ¿no? Crearon un equilibrio, finalmente. Que es muy interesante. Entonces, por causa de eso, la cultura en ese momento en la Asamblea Nacional es muy diferente este año que el año pasado. Hola. Bueno, hola, igual súper agradecido por la presentación, igual es un honor estar acá. Y bueno, voy a ir con mi pregunta. A lo largo de la historia la India siempre ha estado dividido o balcanizado, como en diversos estados. Y justo ahora recientemente se ha unificado. Igual no está muy relacionado con la presentación, pero igual es una pregunta que me interesa mucho. Pero la pregunta que me surge es, ¿qué es lo que une a la India? ¿La religión, el Estado
o qué es lo que la unirá a un autoritarismo. Me llama la atención igual que muchas cosas de las que usted acaba de presentar se parecen mucho a lo que ocurre en China. Por ejemplo, la mirada que tenían los indios, por los del Imperio Mogol, si no me equivoco, sobre los europeos, de que ellos mismos eran unos bárbaros. Entonces, hay varias cosas que me llamaron la atención y que se parecen mucho. Y viendo la situación ahora sobre el Tíbet, que en China que está buscando como independizarse también debido a sus diferencias con la población mayoritaria que existe en China. Continúo. Veo también que en el mundo, que los países mientras más civilizados, entre comillas, se convierten o industrializados, se apartan cada vez más de la religión. Y la India justamente está en este proceso de industrialización constante que va a seguir aumentando a través del tiempo. Y bueno, ahora sí con mi pregunta. Puedes limitar un poco porque es el tipo de discurso un poco fluvial, ¿no? Ahora voy con mi pregunta. Uh-huh. Considerando la multietnicidad de la India y la evidencia histórica de que los pueblos buscan autodeterminarse, ¿qué evitará que la India no colapse? Sí. Esa es mi pregunta. Ok. Es interesante. Ya en 1953-54, los americanos escribieron los primeros libros para decir la India no puede sobrevivir. No es un país artificial que no va a durar. No va a durar 10 años o 15 años. Después dijeron la única razón por la existencia de la India es el primer ministro Nehru. Cuando el primer ministro Nehru va a morir, la India se va a balcanizar. Entonces, todos los 10 años hay una predicción que normalmente viene de los cientistas políticos americanos. Dicen siempre que va a ser el resultado, ¿no? Pero yo pienso que hay una situación interesante, porque es el caso que muchas veces cuando uno piensa a la China, la tradición estatal en la China es considerada como relativamente fuerte, imperial, porque hay imperios en la China hace mucho tiempo. Pero yo pienso que, por ejemplo, son raros, pero hay algunos chineses en los últimos tiempos que argumentan que es una cosa interesante, que, por ejemplo, cuando uno ve la China, por ejemplo, de la dinastía Ming, no era verdaderamente un imperio. No tenía la extensión, era mucho más limitado. Entonces, la China popular de hoy, ¿qué es? Que es esencialmente el heredero de la dinastía Qing, que es un imperio construido en el siglo XVIII. Las relaciones que tiene con la Asia Central, las relaciones que tiene con Tíbet, todo eso viene de la dinastía Qing. Entonces, lo que consiguió es interesante, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, Herder, tiene todo este discurso contra los imperios, ¿no? Que dice que es un sistema político, es un monstruo, es muy artificial, que lo que es verdadero y normal es el Estado-nación. Pero lo que consiguió en el caso indio y en el caso chino es que fue un tipo de imperio que se transformó en Estado-nación. Entonces es necesario ver las raíces imperiales del sistema político en China y también en la India. ¿Por qué? Porque no es únicamente en relación con el imperio británico, pero en relación con el imperio mogol. El territorio indiano construido hoy tiene es más o menos, es muy parecido con el territorio del Imperio Mogol. Muchas cosas que tenemos, muchas instituciones que tenemos, etcétera, vienen de ese pasado imperial. Entonces, de mi punto de vista de la India y de la China, la cuestión interesante es de ver, por ejemplo, por qué
en los inicios del siglo XIX, el imperio español en la América no se transformó en la Gran Colombia de los años 1820 y 30, se transformó en una serie de sistemas políticos más limitados. Porque es una manera de ver una historia contrafactual, ¿sí? ¿No es? Entonces, es el caso que Bolívar tenía pensado en eso, ¿no? Pero en el caso indio, en el caso chino, finalmente usaron el sistema político que venía del pasado imperial y transformaron eso en el caso de la Indonesia también. Entonces, yo no pienso que es muy probable en los 30, 40 años venir que la fragmentación de la India. No. Sí, buenas. Acá. Muchas gracias. Hace unos meses, luego de que un viajero y creador de contenido peruano se enfermara en la India y se contaminara por comer comida contaminada, el diario El Mundo sacó un reportaje en España advirtiendo precisamente sobre las condiciones sanitarias de la India, sobre los problemas de sanidad del Ganges, sobre el acceso a agua potable, etcétera. O sea, cosas que podríamos vincular de una u otra forma a la barbarie. Entonces, pensando en esta idea de la India de querer mostrarse y salir hacia afuera, ¿cuál es la imagen que la India desea proyectar de sí misma y cómo pretende lograrlo? No, eso es un gran problema y para mí no es muy interesante que los viajeros que vienen de fuera para decir maldades de un país, porque existe en toda parte del mundo, ¿no? Yo no pienso que es muy esencial para un país afirmar siempre en relación con los viajeros. Es como hay una famosa frase de Gandhi, porque había una señora británica que escribió un libro en los años 20 para decir que el nacionalismo indiano no tenía lugar de ser porque los indianos no eran capaces de se autogobernar. Entonces era necesario la misión civilizatriz de los británicos para hacer avanzar la India antes de la independencia, etcétera, etcétera. Y Gandhi replicó diciendo que eso es un tipo de, ¿cómo se dice? En inglés dice Lavatory Inspector's Report. Es una persona que va, un inspector que viene a ver el baño, la casa de baño para decir, no es gente muy higiénica, ¿no? Y todo eso. Entonces, no, yo pienso que la India tiene en ese momento, sí, un exceso de nacionalismo, pero yo no pienso que es muy necesario siempre continuar a afirmar en relación con los juicios sobre todo de personas que vienen a pasar algunos meses o 2 semanas. Yo también puedo escribir muchas cosas sobre muchos países así, ¿no? Hola, mucho gusto. Me ha gustado mucho su posición. Mi pregunta es bastante concisa. Perdón. Lo que quería preguntar es que ¿usted cree que este mundo interconectado por el Internet o por otros nuevos medios tecnológicos está ayudando a desaparecer la imagen del bárbaro o solo está creando nuevos bárbaros? Yo voy a usar esto como última pregunta para decir que no, Internet es una grande máquina para producir bárbaros. Sí. No solo en la inteligencia artificial, pero sí, el discurso de odio en el Internet. El discurso, por ejemplo, de grupos extremos en el Internet es enorme, ¿no? Mucho más que había antes. Entonces, para mí, cuando mis amigos muy optimistas que hacen el estudio de la tecnología me dijeron a 25 años atrás que no, todo eso es la comunicación democrática.
no era eso, era también lo que se creó, era también ese mundo de fake news. Fake news es más que news, es más que news, es más profundo que news. Ok, gracias.